Yo tengo una mutación que se llama CDH1 y que causa cáncer de estómago. El nombre de esta condición con esta mutación se llama cáncer difuso. Solo el 2 o 3% de los cánceres de estómago son causados por este factor genético. Yo soy mexicana porque mi madre es mexicana, pero yo nací en Boston. Aunque me crié en la Ciudad de México, a los 23 me regreso a Boston a hacer una maestría y ya no volví a México más que para irme de vacaciones. Después me fui a vivir a Nueva York y ahí fue donde sucede toda esta historia. ¿Estás lista? Mi nombre es Jessica Salt. Mi historia yo la veo como una historia de muchos retos, pero siempre voy a ver esa época que me sucedió como un parteaguas en mi vida, un antes y un después. Todo comienza en el verano del 2016. Yo voy con mi doctor de cabecera en Nueva York, porque ahí vivíamos, y le digo que quiero hacerme unos test genéticos porque existe cáncer de mama en mi familia. Mi mamá lo padeció, su hermana también. Cuando me ocurre esto, recién estrenaba como madre. Mi hijo Martín nació en junio del 2015 y esto sucede en septiembre del 2016. Estaba trabajando en HBO. Una vez estaba yendo a trabajar y no sé por qué me vino a la mente esta idea. Mira, tienes tu trabajo, tienes salud, estás casada con alguien maravilloso, tienes a tu hijo, tienes amigos, tu familia. Aguas, porque de repente te viene un shock y te pasa algo que no te esperas. Esta mutación se descubre en 1998. Fue descubierta por un doctor llamado Barry Guilford de Nueva Zelanda, y él lo que había visto era que había una comunidad de gente de la tribu maorí que se estaban muriendo todos de cáncer de estómago. Tíos, hijos, hermanos, abuelos. Yo la verdad no esperaba nada. Me acuerdo la noche, fue un viernes, fue un 16 de septiembre, estaba yo dándole de comer a mi hijo y suena mi teléfono. Mi doctor, ¿por qué me está llamando mi doctor en viernes a las 7 de la noche, no? Entonces me habla y me dice, oye Jessica, salieron tus pruebas genéticas, y me dice, no tienes el gen BRCA, eso no lo tienes, pero tienes un gen, una mutación que se llama CDH1. Es una mutación que causa cáncer de estómago y cáncer de seno. Y me dice, pero no te preocupes, puedes vivir sin estómago. Me vuelve a llamar mi doctor y me dice, oye Jessica, ¿tienes seguro de vida? Le dije, sí, tengo 2. Me dice, qué bueno, porque si la gente sabe que tienes esto, te van a negar seguro de vida. El protocolo es que te hacen una endoscopia inicial y te sacan biopsias de diferentes partes del estómago. Eso fue un miércoles. El viernes me habla por teléfono mi doctor y me dice, encontramos una célula de cáncer. Y cuando dijo eso dije, tengo cáncer de estómago. O sea, y sentí alivio. Sentí un alivio porque dije, a ver, primero llegar a este punto de hacerte pruebas genéticas y descubrir esta mutación que, ¿cómo hubiera descubierto si no hubiera hecho esto? Segundo, estar en Nueva York y estar en este hospital maravilloso a 20 minutos de mi casa. Tercero, seguramente es etapa muy temprana y me voy a curar. Esto no me va a matar. Y cuarta, que hayan encontrado una aguja en un pajar y yo decir, ya no tengo que decidirlo, ya lo decidieron por mí. Juan Pablo ha sido mi roca. Él nunca ha dejado que me caiga y durante esos momentos yo sé que la pasó muy mal. Lo sé porque lo vi y había gente cercana a mí que lo vio derrumbarse y él jamás lo hizo enfrente de mí. Algo que hay que entender y que yo tengo mucha empatía es para la gente que cuida y la gente que está con una persona que lo está pasando mal, ya sea por una enfermedad o por lo que sea. Esa pareja, esa contraparte también sufren y sufren mucho. Pues te cortan el estómago y parte del esófago y parte del intestino, ¿no? No puede quedar ni una sola célula de estomacal. Y te unen esas dos partes. Esa unión sobrecicatrizó y entonces
No bajaba la comida. Pesadilla parte 2 porque me salgo del hospital a los 10 días y empiezo a no puedo comer. Para marzo del siguiente año, porque esto pasó en octubre, para marzo del siguiente año yo había pasado 40 noches en el hospital. De todas las veces que regresaba, porque no me bajaba ni siquiera el té. La solución para ensanchar el esófago y la unión es hacerte una endoscopía y te bajan como un globito y van inflando el globito y ese globito rompe las paredes del esófago y eso hace que se ensanche, ¿no? Y me dijo mi doctora, vas a estar, después de 2 o 3 de estas vas a estar perfecta. Pues no. Tuve 23 ensanchamientos, 23 endoscopías o 25. No funcionaba. Una vez me pusieron un stent, que es como un tubo. Es lo más horrible que he vivido en mi vida. Te digo, me hicieron nutrición parenteral, que es por la vena. Te meten un tubo así, directo al corazón. Después dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a hacer un J-tube, que es como una sonda digestiva que te meten por el intestino delgado. Hasta que finalmente me dijo mi doctora, Jessica, eres un caso extremo. He consultado con los expertos en el mundo sobre tu caso. Nunca nadie había visto un caso así. Vas a decir, ya sé que no te va a gustar esto que te voy a decir, pero creo que debemos volver a hacer la cirugía. Cuando yo desperté de esa cirugía, la doctora me dijo, hubiera sido imposible que se te hubiera quitado eso con las dilataciones, porque tenías una dona de cicatrización que no hubiera roto nada. Me dilaté un par de veces y nunca más volví a tener problemas. Y yo así de... El cáncer de estómago es de los a la que la gente dona menos dinero. O sea, no hay donaciones tanto. Para el cáncer de seno hay 1 millón de iniciativas. Para mí no tiene sentido porque es uno de los cánceres más agresivos y más mortales que existen. El cáncer de estómago desafortunadamente es muy silencioso y cuando hay síntomas es casi siempre cuando ya es muy tarde. Si tu padre o madre lo tienen, cada hijo tiene 50% de probabilidades de tener esta mutación. Es una ruleta rusa, prácticamente. Mi hijo tiene 50% de probabilidades de tener esto y es una cosa que me aterra, pero a la vez sé que él me ve y ve que tengo una vida normal y entonces para mí es muy importante que vea eso, ¿no? Que si llega el momento de enfrentar esto, lo vamos a poder lograr y lo va a poder lograr. Y las implicaciones de que sea una cosa familiar son duras porque toca la tarea de avisarle a tu familia que tienes esto. Y mucha gente entra en negación y no se quiere hacer las pruebas genéticas. O sea, yo les doy esta información y creo que les di un regalo no grato, pero es información y es saber que puedes tener esto, ¿no? Mi vida ahora yo la describiría como normal, es mi nuevo normal. Sí hay diferencias con tener estómago. De las principales cosas que causan un poco de shock es que no siento hambre nunca. Tengo una tercera cirugía para quitarme la vesícula biliar porque bajé mucho de peso y es una de las consecuencias. Dicen que el estómago es el segundo cerebro, entonces en cuanto te quitan eso, tu organismo como que se descompensa un poco y pasa una cosa muy chistosa con la mente. Y ahí empezó mi tratamiento también psiquiátrico porque me fui en picada. O sea, la depresión que me dio fue muy rápido y fue un golpe muy duro. Quería estar como haber dejado todo eso atrás para hacerme la mastectomía radical con reconstrucción. Yo no voy a minimizar las mastectomías de gente ajena. Haberme quitado los senos comparado con el estómago fue como si me hubieran arrancado un pelo de la ceja. ¿Y cuántas mujeres no quisieran tener esa opción? La gente dice, las cosas pasan por algo, pero una de las cosas que siento es como un poco de culpa. Un poco de culpa porque a lo largo de este camino he conocido gente que ha tenido lo mismo que yo y que no sobrevivió. A veces siento que es injusto hasta cierto punto que yo lo haya logrado y ellos no. Porque ellos sí y ellos no.
Siento que la vida me dio una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad. Y a veces siento que sí, te puedes quebrar porque se te quebró una uña y que la uña que ahora tengo que... Y a veces me siento tan boba, o sea, no sé, que das un paso hacia atrás y dices, ok, esto no es tan grave. No es tan grave. Me gustaría que esta experiencia ayudara a gente. Este año un chico me contactó por Twitter buscando ayuda porque lo habían diagnosticado con cáncer de estómago. Él tiene 23 años. Él está en Perú. Y entonces yo le decía, es que hay muchos recursos allá afuera para gente sin estómago, pero desafortunadamente están todos en inglés. Entonces yo voy a ser tu guía y te voy a decir, y lo que encuentre te lo voy a mandar. Entonces ahí estuve de la mano con él desde lejos antes de su cirugía. Me gustaría poder ayudar a más gente como él. Que si tengo una pregunta, que te pregunto cómo estás o cómo saliste, eso quisiera.